Capítulo 46. Una larga noche. Has estado trabajando demasiado, murmuró ella contra sus labios. Es hora de que nos encarguemos de ti. Lance apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras cuando Mira dio un paso adelante, acunando suavemente su rostro con sus manos mientras capturaba sus labios en un tierno beso. Su suavidad contrastaba marcadamente con la intensidad de Kaeli, y Lance sintió que su corazón se aceleraba al acercarse más, envolviéndose con su calor. Aunque solía ser la más reservada, cuando se trataba de Lance, Mira demostraba una ferocidad oculta que intentaba salir a la luz. En cuanto Mira se separó, Sarra, cuya paciencia se había agotado mientras observaba, reclamó su turno con una sonrisa irónica. No creas que vas a acaparar toda su atención, dijo con tono burlón. Su beso fue seguro y posesivo, enredando sus dedos en el cabello de Lance para fundirse con él en un abrazo que parecía querer arrebatarlo del resto del mundo. Con una mirada cargada de intención, Sarra observó a Lance a los ojos mientras se separaban momentáneamente. Quizás, todos a la vez no sea buena idea, comentó, refiriéndose a los demás, quienes apenas contenían el aliento al ver la audacia de la Goblin. Lance, rindiéndose ante la atmósfera, las tomó en brazos y las condujo hacia el lecho de pieles donde el resto del grupo aguardaba. Para alguien que estaba experimentando esta clase de cercanía por primera vez, tener a 3 compañeras entregadas era abrumador. ¿Cómo podría repartir su atención sin dejar a nadie de lado? Esto es demasiado para mí, no creo que pueda mantener este ritmo con las 3, pensó Lance, en uno de los pocos momentos de lucidez que le quedaban. Al acomodarse sobre el suave pelaje animal, los cuerpos se buscaron con un deseo primitivo. Lance estrechó a Sarra, uniendo sus lenguas en una danza que buscaba la dominación y la entrega total. Tras quedar sin aliento, se separaron, y Lance pudo ver en el rostro de Sarra una expresión de euforia pura, iluminada apenas por las tenues brasas de las fogatas exteriores. Lance sentía como su vitalidad se desbordaba bajo las sábanas, latiendo con fuerza ante la cercanía de las 3 guerreras. Antes de que pudiera centrar su atención nuevamente en Sarra, Kaeli lo abrazó por la espalda con ternura, despojándolo de su prenda superior y dejando su piel expuesta al aire cargado de la tienda. Fue la sensación más intensa que Lance había experimentado, cada roce se sentía amplificado. Pronto, las manos de Mira recorrieron su pecho y abdomen, reconociendo los músculos que Lance había forjado con su entrenamiento. La respiración de las chicas se volvió inestable, un reflejo del fuego que crecía en el interior de la cabaña. Mira unió sus labios con los de Lance en un beso embriagador mientras él, instintivamente, buscaba el contacto con Kaeli a sus espaldas. La suavidad de la piel de las goblins era algo que ningún humano podría haber imaginado. Kaeli dejó escapar un suave gemido cuando Lance la atrajo hacia sí con firmeza, presionando sus cuerpos en una unión sin barreras. A pesar de que aún conservaban parte de sus vestimentas, el diseño ligero permitía que cada caricia fuera de piel contra piel. Lance se sentía rodeado, Kaeli presionaba su torso contra su espalda, mientras Mira reclamaba su atención al frente, provocando gemidos periódicos a medida que la intensidad aumentaba. En ese punto, Lance ya no podía formar pensamientos coherentes, se dejaba llevar por la marea de sensaciones. Tras un momento de especial intensidad, Mira llevó su mano hacia la fuente de la vitalidad de Lance. Su tamaño y firmeza provocaron un escalofrío en el joven rey, algo que ambas notaron con satisfacción. Era la señal de que su presencia lo estaba llevando al límite. Kaeli se unió a Mira, y pronto, la espada de Lance quedó expuesta a la caricia de sus manos, que buscaban llevarlo hasta el final de su resistencia. «Pug, espera», gimió Lance, sintiendo que su control se desvanecía. Pero sus compañeras, lejos de detenerse, persistieron con devoción. En una repentina oleada de alivio y energía, Lance liberó su esencia sobre Mira. El aroma era intenso y pareció despertar un instinto aún más profundo en ellas. Lance se sintió momentáneamente derrotado, su arma suprema parecía haber alcanzado su límite antes de iniciar la verdadera batalla. Sin embargo, Mira, observando la prueba de su entrega, solo sintió más deseo. «Acuéstate», ordenó Lance con voz ronca. Mira obedeció sin resistencia. Él procedió a despojarla de lo que quedaba de su ropa, revelando su naturaleza más íntima.
Con movimientos expertos, Lance comenzó a explorar su zona más sensible, provocándole espasmos de placer. En menos de un minuto, las demás fueron testigos de cómo Mira alcanzaba el clímax, su cuerpo se arqueó en un frenesí de deleite antes de relajarse por completo. Aquella demostración de placer contagió a las demás. Kaeli no esperó más y se abalanzó sobre Lance, entregándose a sus caricias mágicas. Lance trabajó con una precisión asombrosa, alternando sus manos entre los puntos de mayor sensibilidad de la guerrera, hasta que ella, aferrándose a las pieles del lecho, alcanzó su propia liberación entre suspiros de agotamiento. Lance, lejos de estar exhausto, sintió que su energía se renovaba milagrosamente. Su vigor estaba de vuelta, más listo que nunca para la verdadera unión. Sarra, que había estado observando la escena consumida por la envidia y el deseo, se acercó finalmente. Sin palabras, se fundieron en un beso cargado de pasión. Lance recorrió el cuerpo de Sarra con devoción, sintiendo como sus muslos musculosos se tensaban ante su cercanía. No puedo esperar más, Lance, susurró ella con los ojos nublados por la lujuria. Yo tampoco. Lance se posicionó tras ella en el lecho. Con paciencia y ternura, comenzó el proceso de unión definitiva, abriéndose paso en el templo sagrado de la Goblin. Aunque hubo una breve señal de incomodidad, Lance la disipó rápidamente con caricias estratégicas en su pecho y otros puntos clave. Una vez que logró la penetración total, el dolor se transformó en un placer abrumador para ambos. ¿Estás bien?, preguntó él, besando su cuello. Sí, respondió ella, rodeando el cuello de Lance con sus brazos para instarlo a continuar. Lance inició un movimiento rítmico, deslizándose con cuidado pero con firmeza, disfrutando de la estrechez y el calor de Sarra. A medida que avanzaban, el ritmo se volvió más audaz, llenando la tienda con los sonidos de una conexión absoluta. Lance varió la cadencia, llevándola al borde una y otra vez, hasta que finalmente, ambos alcanzaron la cima del placer al unísono, sellando su vínculo en una explosión de sensaciones. La noche se prolongó entre risas suaves, confesiones susurradas y una compañía romántica que Lance jamás creyó posible. Cuando los primeros rayos del alba se filtraron por la cabaña, el joven líder experimentó una paz profunda. No puedo creer que hayamos pasado toda la noche despiertos, comentó, observando la luz creciente. Mientras las tres mujeres se acomodaban a su alrededor, abrazándolo con amor y cayendo en un sueño tranquilo, Lance cerró los ojos. Por primera vez en sus dos vidas, se sentía verdaderamente en casa. Capítulo 47, sorpresa inesperada. Esa mañana, mientras Lance, junto con Kaeli, Sarra y Mira, dormían plácidamente en su tienda tras pasar la noche en vela, era solo cuestión de tiempo que alguien los encontrara. Por suerte, no cualquiera tenía acceso a su tienda, más bien, no cualquiera osaría presentarse ante él. No obstante, entre quienes tenían permitido aproximarse a su pabellón, los ancianos no eran los únicos con tal prerrogativa. Ritka, acompañada por otros dos goblins enviados por Rinne para entregar un mensaje a Lance, fueron los primeros en descubrir algo ciertamente revelador. Al acercarse Ritka a la estancia de Lance, los otros dos goblins se mantuvieron un par de pasos por detrás. Ella estaba habituada a entregar estos recados matutinos, pues Rinne y Sarra solían partir temprano para cumplir con sus tareas y la enviaban con frecuencia como mensajera. Ritka sabía que Lance solía quedarse profundamente dormido tras jornadas ajetreadas. Por ello, el propio jefe le había otorgado permiso previamente para entrar y despertarlo directamente, consciente de que, si estaba exhausto, no reaccionaría a los llamados desde el exterior por muy persistentes que fueran. Tal como preveía, Lance no dio señales de despertar a pesar de sus múltiples intentos desde fuera. Esto solo confirmaba que la noche anterior había sido agotadora. Ritka avanzó y apartó las mantas de la entrada, lo justo para deslizarse al interior. Una vez dentro, al observar la escena completa, su semblante serio se transformó instantáneamente en uno de intenso rubor y pudor al contemplar los cuerpos desnudos de las ancianas y su líder ante sus propios ojos. Sus manos se movieron mecánicamente para ocultar su rostro avergonzado, pero la curiosidad fue superior a su voluntad y no pudo evitar mirar. De pronto, algo en su interior se agitó, una sensación desconocida hasta entonces.
Salió corriendo de la tienda, reprimiendo cualquier sonido que pudiera delatarla. Al verla huir de esa manera tras haber permanecido un instante dentro, los dos goblins que aguardaban afuera se mostraron confundidos. ¿Qué sucede? Tu rostro refleja puros nervios, cuestionó uno de ellos. Sí, ¿qué ha ocurrido ahí dentro? Ambos intentaron acercarse para inspeccionar, pero Ritka extendió la mano de inmediato para interceptarlos, sabiendo que no sería prudente que vieran el panorama del interior. No es nada. Aguardad aquí un momento mientras despierto al jefe, sentenció, regresando al interior de la tienda. Nuevamente, ver a Lance acostado con Kaeli a su derecha y Sarra a su izquierda, mientras Mira, recostada sobre su cabeza, dejaba caer uno de sus pechos sobre parte del rostro del joven. Fue suficiente para que Ritka tragara saliva con dificultad. Tengo que hacer esto, de lo contrario, los demás podrían verlos así, se justificó a sí misma en un intento de convencer a su propia conciencia. Al principio, propinó un golpe suave en la pierna de Lance, pero ante la falta de reacción, aplicó más fuerza hasta que finalmente logró sacarlo del sueño. ¿Ritka? Murmuró Lance, enfocando la vista en la joven que estaba acuclillada frente a él. Sin embargo, notó que su expresión no era la habitual. ¿Qué ocurre? Preguntó, despejando su mente mientras intentaba incorporarse, solo para sentir el peso y la resistencia de los cuerpos a su alrededor, lo que le devolvió el recuerdo nítido de lo sucedido. Lance se observó a sí mismo con cierta indiferencia antes de clavar la mirada en Ritka, comprendiendo la situación por completo. Elevó sus manos lentamente y las posó sobre los hombros de la goblin, una acción que le provocó a ella un escalofrío tan intenso que casi pierde el equilibrio y cae hacia atrás. ¿Jefe? Su voz sonó en un tono más agudo de lo normal. No vayas contando lo que has visto, ¿de acuerdo? Dijo él con una leve sonrisa, mientras retiraba las manos de sus hombros para acariciarle la cabeza con suavidad. Aquel gesto hizo que ella bajara la mirada avergonzada, encontrándose directamente con el arma de Lance en reposo, lo que incrementó su estado de fascinación. Claro. Logró articular finalmente antes de abandonar la tienda a toda prisa. Al verla marchar, Lance no tuvo energías ni para reflexionar sobre el encuentro y volvió a sucumbir al sueño. Esa tarde, todas lograron despertar sin más interrupciones, aunque el letargo y la falta de descanso aún eran evidentes. Pese a ello, las damas todavía deseaban más tiempo con Lance. Si no fuera por sus obligaciones ineludibles, habrían pasado el resto del día con él. Tras esa primera noche, quedó claro que la competencia por su atención sería cada vez más reñida. Los preparativos para la reubicación se iniciaron formalmente. A pesar de la hora, Sarra lideraba un equipo de exploradores junto a Lance para seleccionar el emplazamiento idóneo donde asentarse. Gracias a las incursiones previas, ya contaban con varias zonas candidatas, lo que agilizó la expedición. Aún así, llevaban equipo suficiente para acampar si fuera preciso. La misión se extendió hasta bien entrada la noche. Tras evaluar diversos sectores, Lance se decantó por uno específico. Aunque el terreno no estaba totalmente despejado, era una llanura muy extensa, suficiente para albergar a la tribu y permitir expansiones futuras. Además, se hallaban cerca de lo que parecía ser una ruta de tránsito frecuente y, crucialmente, era una zona libre de depredadores salvajes según sus informes. La presencia de un río y un arroyo cercanos fue el factor decisivo. El acceso al agua facilitaría enormemente la higiene y la vida cotidiana en comparación con su campamento actual. Al anochecer, organizaron el campamento en forma de semicírculo. Consumieron carne seca para evitar encender hogueras innecesarias. Lance se encontró compartiendo el descanso con Sarra. Ella extendió la mano para apartar un mechón de cabello del rostro de Lance, manteniendo el contacto un instante más. Lance le devolvió una sonrisa cálida. Sarra, comenzó él, pero ella lo interrumpió con una expresión pícara. Tranquilo, dijo ella, suavizando el tono. No voy a abalanzarme sobre ti, a menos que tú lo desees, añadió en tono sugerente. Sus palabras eran juguetonas, pero su mirada revelaba una profundidad distinta. Me encantaría, pero no con tanta gente alrededor, respondió Lance con firmeza pero con afecto.
La sonrisa de Sarra se volvió genuina y se inclinó para rozar sus labios con los de él. El beso comenzó de forma tentativa, pero se profundizó rápidamente cuando Lance respondió, rodeando su cintura para atraerla más hacia él. El entorno pareció desvanecerse mientras el beso ganaba intensidad. Los dedos de Sarra se perdieron en el cabello de Lance mientras ella buscaba más cercanía. Las manos de él recorrieron su espalda, estrechándola mientras sus respiraciones se fundían, elevando la temperatura entre ambos. Sabes, si seguimos así, esto llegará demasiado lejos frente a los demás. Podrían ponerse celosos, advirtió Lance. Sarra sonrió, deslizando sus dedos por el abdomen de él. Déjalos, sentenció ella. Capítulo 48. Una amenaza. Sarra sonrió, deslizando los dedos por su abdomen. Déjalos. A pesar del entusiasmo de Sarra, Lance se mantuvo firme hasta que ella se rindió. Después de todo, un hombre necesitaba saber cómo controlarse contra la lujuria. Se encontraban en un territorio desconocido por el momento, y la incertidumbre era mucha. Aparte de eso, no consideraba necesario exagerar frente a los demás, sin embargo, a Sarra no parecía importarle, tal vez eso era algo normal para los goblins. A la mañana siguiente, tras realizar un rápido reconocimiento del entorno para detectar cualquier cambio que pudiera indicar la presencia de alguna criatura durante la noche, emprendieron el regreso hacia su campamento. La ausencia de rastro sirvió para demostrar que no había depredadores nocturnos, al menos, que ellos supieran. Tras el retorno, comenzó la gran marcha. Los goblins formaron una hilera, cada uno transportando pertenencias consigo. El movimiento fue gradual y planificado. Empezaron con las cercas, que resultó ser la fase más difícil de la mudanza, y poco a poco, procedieron con las viviendas y luego con todo lo demás. Kaeli, con la asistencia de Tarok, había fabricado diferentes tipos de carros para transportar diversos objetos, todos con el objetivo de facilitar la tarea. Por supuesto, como los carros estaban hechos principalmente de madera, cada mano hábil contribuyó a su creación. En 2 semanas, tras un trabajo y esfuerzo constantes, toda la tribu logró mudarse a su nuevo hogar. Así como se esforzaron para desmontarlo todo y trasladarlo, tuvieron que trabajar duro para instalarlo en este nuevo entorno. Lance, sumado a la creatividad de Tarok, ideó una forma de construir casas de madera sencillas. Parecía algo rudimentario, pero funcionó. Cuando Lance terminó de construir una casa, se precipitó de la escalera improvisada en la que había estado, cayendo al suelo con fuerza. Mira, que se encontraba cerca, presenció el accidente y, al igual que los goblins que se apresuraron a auxiliarlo, se abrió paso y llegó ante Lance con una expresión de preocupación. Lance. ¿Estás bien? Estás herido, dijo con un tono algo asustado. Ayudó a Lance a ponerse de pie y lo llevó aparte, cerca de su estación de hierbas que había sido erigida para ella. Te estás esforzando demasiado, dijo, con la voz cargada de preocupación por su cuerpo y el posible daño que podría haber sufrido por la caída. Estoy bien, mira, respondió Lance, aunque le dolía un poco el cuerpo. Déjame ayudarte, insistió ella, guiándolo hasta un asiento. Bueno, puedo usar mi toque sanador para curarme al instante, dijo Lance, levantando la mano en un gesto. Mira se abalanzó sobre su mano, ahuecándola con ambas palmas con firmeza pero con suavidad mientras sacudía la cabeza de un lado a otro. Déjame hacerlo, dijo. Cediendo a su petición, Lance solo pudo dejar que ella lo cuidara. Antes de que llegara el día siguiente, Lance empleó su toque curativo, un nombre que él mismo había acuñado para su habilidad mágica. Agradecía enormemente los cuidados que Mira le brindaba, pero claro, necesitaba moverse mucho, no había ninguna razón para hacerlo con dolor cuando podía evitarlo. 3 semanas después de que comenzaran su migración, todo estaba listo, y el campamento Goblin había experimentado cambios drásticos, transformándolo en un lugar que nadie esperaría que fuera un asentamiento Goblin. También era hora de que Tarok regresara con su gente. Había permanecido con los Goblins durante bastante tiempo, cuando finalmente llegó el momento de partir.
Gracias a su guía, Kaeli había podido mejorar su artesanía, por lo que la tribu Goblin y Lance le estaban más que agradecidos por sus contribuciones a su desarrollo, y su relación ya era bastante sólida. Tengo algo para ti, dijo Kaeli, entregándole a Lance una daga finamente tallada, con Tarok a su lado exhibiendo una amplia sonrisa. Es increíble, dijo Lance, examinando el arma. Yo también, bromeó Kaeli, con una extraña sonrisa en sus labios, casi idéntica a la de Tarok. Parece que este enano la ha influenciado mucho, rió Lance secamente para sí mismo. Muy bien, Lance, es hora de irme. Después de todo, todavía tengo deberes que atender, dijo Tarok, dando un paso al frente. Por supuesto. Siempre serás bienvenido a nuestra tribu. Quizás, cuando vuelvas, nos hayamos convertido en algo más que esta pequeña tribu, dijo Lance con una sonrisa en el rostro mientras miraba a Tarok, quien pareció aturdido por un momento antes de soltar una carcajada. De alguna manera, siento que no son solo palabras de deseo. Habiendo llegado casi sin equipaje ni carga, se marchó casi con las manos vacías, con algunos exploradores enviados como escoltas para guiarlo hasta el camino que estaba a mediodía de viaje del campamento. A partir de ese momento, sus vidas comenzaron de lleno en el nuevo entorno, familiarizándose con los alrededores. Los equipos de exploración iniciaron su rutina patrullando casi agresivamente, buscando obtener más información sobre el territorio. Lance también les enseñó a los goblins el concepto del baño, y con el río cercano, podían hacerlo con más frecuencia con el objetivo de mantener la limpieza en mente. Una semana después de la partida de Tarok, mientras todos realizaban sus actividades habituales, Sarra entró corriendo al campamento con una expresión sombría. Su habitual sonrisa juguetona había desaparecido, reemplazada por una intensidad aguda que captó la atención de todos. Lance la notó de inmediato y dejó a un lado las herramientas que había estado inspeccionando en la forja de Kaeli. ¿Qué ocurre?, preguntó con tono enérgico y el ceño fruncido. Sarra no se molestó en decir palabras amables, contuvo el aliento antes de hablar. Hemos visto soldados, dijo en voz baja pero urgente. Humanos. Vienen para acá. En cuanto Lance escuchó lo que dijo, se le encogió el corazón. ¿Cuántos? Demasiados para ser un grupo de exploración, respondió Sarra. Al menos 2 docenas, tal vez más. Armados hasta los dientes, moviéndose como si estuvieran en una misión. La mente de Lance corría. Habían avanzado mucho en la construcción de sus defensas y el entrenamiento de sus guerreros, pero una fuerza militar organizada era un desafío mucho mayor que ogros rebeldes o bestias errantes. A juzgar por su ritmo, llegarán al anochecer, continuó Sarra. Tenemos que prepararnos. Lance asintió, apretando la mandíbula. Sin embargo, un pensamiento persistía en su mente. Se habían mudado allí hacía solo unas semanas, era imposible que los humanos se dieran cuenta de su presencia. Lo más lógico era que los humanos tuvieran un objetivo diferente y probablemente se dirigieran a otro lugar. Independientemente de las posibilidades más positivas, Lance seguía viendo la necesidad de prepararse, tal como había dicho Sarra. Capítulo 49, Una amenaza 2. Mientras Lance presidía una asamblea con sus ancianos, a la que se sumaron 2 goblins de la tribu recientemente integrados, comenzaron a deliberar sobre el peligro inminente. Lance alzó la mirada con un semblante de suma gravedad al tomar la palabra. Se acercan soldados humanos, inició, proyectando una voz firme a pesar de la inquietud que impregnaba el ambiente. Podrían estar simplemente de paso hacia otro destino, o bien, nosotros podríamos ser su objetivo, señaló. Al principio, el desconcierto se apoderó de los presentes, después de todo, su llegada a este emplazamiento era reciente y parecía imposible que los humanos hubieran detectado su rastro tan pronto. Lia intervino tras reflexionar brevemente sobre la situación. Deberíamos analizar sus intenciones, sugirió. ¿Vienen con el propósito de atacar o se trata de una maniobra de amedrentamiento? Además, para estar aquí, tendrían que haber contado con información previa muy detallada. Ese es el segundo punto a considerar, coincidió Lance. Según los datos de Tarok, el asentamiento humano más próximo se encuentra a varias jornadas de distancia, al menos 2 o 3 semanas de marcha a pie.
Esto implica que alguien debió suministrarles inteligencia con antelación, razonó Lance. En su fuero interno, no obstante, también sopesó la posibilidad de que hubieran empleado algún tipo de arte adivinatoria. Al fin y al cabo, este es un mundo donde la magia es una realidad. La única razón por la que no compartió esta sospecha con el grupo fue su incertidumbre sobre la profundidad del poder místico en este reino. ¿Se limitaba a una magia predominantemente elemental o era algo mucho más vasto y complejo? Considerando las raíces chamánicas de Lia, Lance se inclinaba por creer en esto último. Mientras el grupo debatía las premisas de Lance y Lia, Rinne manifestó una perspectiva diferente, la cual fue respaldada por Kaeli. Rinne mantuvo el ceño fruncido durante su intervención. No comprendo el motivo de tanta inquietud ante la llegada de los humanos. Nos hemos preparado para esto. Hemos erigido fortificaciones, instruido a nuestros combatientes y nos hemos fortalecido como unidad. Podemos enfrentar este desafío de frente, declaró, dirigiendo su mirada a Lance. Además, te tenemos a ti, y actuaremos con astucia. Kaeli reafirmó su postura, sosteniendo una lanza de reciente forja. Apoyo a Rinne. Nuestras armas superan cualquier estándar previo. Para empezar, ellos no esperarán encontrar a goblins tan bien pertrechados. Y nuestros guerreros están en posición, añadió Rinne, con un brillo determinado en sus ojos dorados. Nos hemos adiestrado para este momento, sentenció con un destello de ardor guerrero en la mirada. Sarra esbozó una mueca de sorna mientras escuchaba, manteniendo una observación penetrante. Vienen demasiado armados para una incursión casual. Pero obtendremos más detalles cuando acorten la distancia. Al escucharlas, Lance no pudo evitar emitir un suspiro interno. Era evidente que Rinne y los demás poseían una mentalidad de guerrero sumamente rígida. No se trata exactamente de eso, reflexionó. Soy consciente de que nos hemos alistado durante todo este tiempo para tales contingencias, pero esta ocasión es distinta. Si su intención es aniquilarnos, incluso si logramos rechazarlos, esto no terminará en un solo encuentro. Lance dejó el resto del pensamiento en el aire. Captando la inquietud y las posibles frustraciones de Lance, Lia pronunció una sola palabra: diplomacia. Lance asintió. Sí, mi intención es intentar parlamentar con ellos primero. Si existe la más mínima oportunidad de evitar una matanza, la aprovecharemos. Sin embargo, no permitiremos que nos sometan, ese nunca ha sido el plan, afirmó, observando a Rinne y Kaeli, centrándose especialmente en la primera. Al percibir sus palabras, ella asintió en señal de conformidad. Lance devolvió el gesto antes de proseguir. Este es el plan, dictaminó, dirigiéndose a la tribu. Reforzaremos el perímetro y nos dispondremos para una posible agresión. Sarra, requiero que tus exploradores supervisen sus movimientos en todo momento. Estoy convencido de que ya han notado vuestra presencia, así que, por favor, evitad el conflicto, limitaos a informar. Rinne, organiza a las tropas. Kaeli, encárgate de que todos cuenten con el mejor armamento disponible. ¿Y cuál será mi labor?, inquirió Mira con voz suave, reflejando su preocupación. Prepara el puesto médico y organiza a los goblins bajo tu tutela, instruyó Lance. En caso de combate, los necesitaremos preparados para socorrer a los heridos de inmediato. Muy bien, pueden retirarse. Al concluir la sesión, Lia permaneció junto a él mientras los demás partían a sus labores. Ella comprendía la visión de Lance, pero sabía que sus congéneres no alcanzaban a dimensionar la complejidad de la situación. Posees una gran paciencia con nosotros, comentó Lia, de pie junto a Lance, mientras ambos observaban la actividad del campamento. Es una necesidad, ¿no es así?, replicó Lance con una leve sonrisa. Se sentía frustrado, cuanto menos, pero al mismo tiempo entendía la idiosincrasia de su pueblo. Estaban dispuestos a sacrificar su existencia en cualquier instante, una lealtad encomiable que los definía como una raza feroz. El inconveniente residía en que la lucha no siempre era la solución, y arrojarse al peligro sin estrategia rara vez terminaba bien. Al caer la tarde, Sarra retornó con novedades. Están muy cerca, informó con tono tenso. Algo más de 30 efectivos, pesadamente armados.
Se desplazan con celeridad y resolución. Lance contrajo el semblante, procesando la información. ¿Han establecido algún campamento o avanzan directamente hacia aquí? Vienen directos, confirmó Sarra. Sin vacilaciones. ¿De modo que su objetivo éramos nosotros desde el inicio? Lance se volvió hacia Lia. Parece que el diálogo podría no ser una alternativa factible después de todo. Solo nos queda intentarlo. En cualquier caso, estaremos prevenidos, declaró Lia con serenidad pero con firmeza. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el campamento bullía de actividad defensiva. Se alistaron recurriendo a sus trampas habituales y tácticas de emboscada. Mientras los infantes se preparaban para una lucha encarnizada, los arqueros ocuparon las torres de vigilancia, aguardando lo inminente. Lance se situaba en el epicentro de los preparativos, con el pulso acelerado ante la prueba que se avecinaba. Ya casi han llegado, susurró Sarra, apareciendo súbitamente a su flanco. Lance asintió, aferrando la empuñadura de su espada, con la daga asegurada en la zona lumbar de su equipo, diseñado para portar diversas herramientas y armas. Al divisarse los primeros fulgores de las antorchas en la lejanía, el silencio se apoderó del campamento, cada goblin contenía el aliento. Los soldados se aproximaron, con sus armaduras centelleando bajo el fuego, mostrando expresiones gélidas y calculadoras. Han desmontado de sus caballos, señaló Sarra. Resuelto, Lance dio un paso al frente, entornando los ojos mientras se disponía a afrontar la inminente confrontación. Capítulo 50. Una extraña advertencia. El sonido de cascos resonó en el silencioso bosque mientras los humanos se aproximaban al asentamiento goblin. Una comitiva de caballeros acorazados escoltaba un carruaje de apariencia opulenta, ciertamente, estaba ornamentado con un aire de suntuosidad. El destello del acero pulido y los semblantes severos de los soldados no dejaban espacio a dudas sobre su intención, intimidar, al menos, esa fue la percepción de Lance. Lance aguardaba en el acceso al campamento, flanqueado por Rinne y Sarra, manteniendo una expresión serena pero con la mandíbula apretada por la tensión. Tras ellos, la tribu observaba, en alerta máxima para lo que pudiera acontecer. No obstante, un detalle desconcertó a Lance, la presencia del carruaje. ¿Creía que habían abandonado sus monturas? Están haciendo un espectáculo, no, murmuró Rinne, entornando sus iris dorados. Lance percibió que ella estaba perdiendo los estribos gradualmente. Claro que sí, replicó Lance en voz baja, tratando de descifrar la situación. Carecía de lógica que esos humanos realizaran una travesía tan extensa solo para aniquilar a un centenar de goblins, ni tampoco que enviaran a un emisario ante una raza considerada monstruosa. Algo no encajaba. El carruaje se detuvo justo en el límite del perímetro defensivo y un hombre de gran estatura, con el cabello rubio engominado hacia atrás, descendió del vehículo. Ataviado con túnicas elegantes y portando un escudo con el emblema de una especie de ave, se ajustó los guantes antes de avanzar con decisión. Su rostro era una amalgama de desdén y superioridad, una facción que recordaba a la de los elfos y que resultaba bastante familiar. El sujeto fijó su vista en Lance, notando sus rasgos humanos con un fugaz destello de asombro. ¿Quién dirige esta reunión?, inquirió con voz gélida, mientras su mirada recorría a los goblins con un desprecio apenas velado. Aunque no hizo gala de fuerza inicial, Lance intuyó su capacidad, pero por alguna razón, no percibió que fuera más poderoso que él, o al menos, no lo suficiente como para que su presencia impusiera respeto. No había una presión que lo acompañara, aunque, desde luego, podía ser un engaño. Lance recordaba personajes similares de las ficciones de la Tierra. Lance dio un paso al frente, manteniendo una postura inamovible. Sí, lo creo. ¿Un humano liderando goblins? Fascinante. Y, sin embargo, irrelevante. El hombre sentenció con un tono desdeñoso que rayaba en la monotonía. Vengo en nombre de Lord Tarrik de la provincia de Erindale. Tú y tú, tribu, pronunció el término con evidente asco, ocupan tierras bajo su dominio. Por lo tanto, están obligados a pagar tributo, oro, armas y esclavos. El incumplimiento resultará en una acción rápida y decisiva. Esclavos, no trabajadores ni obreros.
Por otra parte, ¿por qué le importaría a un señor humano los goblins de todas las razas?, reflexionó Lance. Al escuchar las exigencias, Zarra y Rinne se mostraron profundamente ofendidas, aunque lograron contener su indignación. Un murmullo de cólera se extendió entre los goblins congregados tras Lance, volviéndose palpable a medida que la noticia del tributo corría. Rinne se tensó al lado de Lance, aferrando con mayor fuerza la empuñadura de su lanza. Lance mantuvo la calma, analizando el escenario con frialdad. No estamos bajo el dominio de nadie, declaró con firmeza. Y no pagaremos tributo. Además, ¿por qué le importaría a su señor unos simples goblins? Los labios del enviado se curvaron brevemente en una leve sonrisa, aunque su mirada siguió endurecida. Esperaba resistencia. Sin embargo, le sugiero que lo reconsidere. Lord Tarrick es un hombre de considerable poder. Si se niega a obedecer, atraerá su ira sobre usted. Lance acortó la distancia con un paso, hablando con voz baja pero cargada de autoridad. ¿Y qué crees que pasará cuando los goblins de este campamento contraataquen? ¿Crees que nos rendiremos y te dejaremos tomar lo que quieras? La expresión del hombre varió sutilmente por un instante. Los goblins son poco más que animales débiles. Los caballeros de Lord Tarrick acabarán contigo enseguida. Eso es lo que crees, espetó Lance con frialdad. No somos una simple tribu de goblins. Si tu señor cree que somos un blanco fácil, le espera una dura sorpresa. Rinne intervino con voz tajante. Dile a tu señor que si quiere tributo, tendrá que venir a cobrarlo él mismo. Y más le vale traer algo más que caballero si lo intenta. La mirada del sujeto recayó sobre ella. Tu arrogancia será tu perdición. Basta, interrumpió Lance, cortando la tensión antes de que Rinne actuara. Sostuvo la mirada del hombre mientras hablaba. Llévale este mensaje a tu señor, no nos inclinaremos. No pagaremos tributo. Y si envía a sus caballeros, debería estar listo para reclutar más, porque no regresarán. El labio del hombre se arqueó en una sonrisa casi imperceptible y asintió levemente. Entonces has tomado tu decisión. Reza para que no te lleve a la ruina. Tras esto, giró sobre sus talones y regresó a su transporte. Los caballeros lo escoltaron, con el estruendo de sus botas resonando de forma siniestra mientras se alejaban. Cuando la comitiva desapareció en la espesura, el campamento se inundó de murmullos inquietos. Lance, dijo Lia, acercándose, ¿fue prudente rechazarlos? El señor humano no se lo tomará a la ligera. Lo sé, admitió Lance con seriedad mientras meditaba. No creo que sea tan sencillo como parece, hay algo que no entendemos. ¿Por qué un señor humano enviaría a su gente tan lejos solo para transmitir un mensaje sobre tierras a los goblins? No tiene ningún sentido, afirmó Lance, obteniendo una mirada de comprensión por parte de Lia. ¿Qué significa todo esto entonces? Se interrogó Lia, sin hallar respuesta. Esa noche, Lance convocó a una asamblea con las figuras clave, sus ancianos. El aire en la tienda era pesado, cargado por la gravedad de la situación. Volverán, aseguró Zarra con voz punzante. Y la próxima vez, no serán solo amenazas. Tendremos que fortificar aún más el campamento, propuso Kaeli. Si vamos a luchar contra caballeros, debemos estar preparados. Todo esto podría ser una especie de prueba, soltó Lance, compartiendo sus cavilaciones. Todos mostraron sorpresa y confusión ante tal afirmación, incapaces de comprender cómo había llegado a esa conclusión. ¿Qué quieres decir con prueba?, inquirieron. Lance se tomó el tiempo necesario para exponer sus deducciones y sospechas. Conforme hablaba, la claridad regresaba a los ojos de los demás. Si es así, ¿qué supones que hagamos?, preguntó Zarra. Tras unos segundos de reflexión, Lance contestó, no hay nada que podamos hacer. Seguramente volverán y desplegarán algún tipo de fuerza, tenemos que contraatacar y resistir. Sentenció, cuando llegue ese momento, sabremos cómo manejarlo. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.